Vamos a ir a la palabra del Señor, a Filipenses 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Y posterior vamos a leer Mateo 7, versículo 6. Repito, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 2. Y luego Mateo 5, versículo 6. Leemos lo que dice Filipenses 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos a leer el versículo 7 de Mateo, capítulo 7 de Mateo, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Señor, te damos gracias por leer tu palabra, Dios amado. Y te ruego, Señor, que todos los que van a escuchar tu palabra, Señor, puedan ser bendecidos, ministrados, confrontados, y que todos aquí, Señor, podamos recibir tu palabra como tú quieres, Señor, que la recibamos. Ayúdanos y danos discernimiento de tu palabra para entender lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Esta enseñanza le he titulado Llamando a las cosas por su nombre. Ayer yo compartí un buen escrito acerca de lo que quería compartir con ustedes, pero hoy lo vamos a extender aún más. Y ayer meditaba cuán difícil es para nosotros en este tiempo llamar las cosas por su nombre. De tal modo que estamos buscando otras palabras, otras maneras, otras formas de decir las cosas para obviar cosas que podemos decirlas por su nombre. ¿Sí o no? Hay cosas que hay que decirlas por su nombre. Y no tenemos que estar buscando otras palabras. Lo que pasa es que nos cuesta a nosotros. Yo sé que no todos, porque hay ciertas personas que dicen las cosas por su nombre. Y qué bien por ellos. Pero cuando alguien dice las cosas reales por su nombre, también suele caer mal. Es decir, las personas dicen, esa persona es muy directa, esa persona es muy brusca, esa persona es muy dura para hablar, esa persona dice las cosas muy fuerte. Y nosotros comenzamos a buscar miles de maneras para decir que la persona está mal. Pero en realidad, si hacemos un estudio detallado de lo que la persona dijo, en realidad está diciendo las cosas por su nombre. Solo que nos han acostumbrado a nosotros a usar otras palabras, otra forma de decir las cosas, y obviamos a veces y alargamos, redundamos, cuando podemos ir directamente, como dice popularmente el nicaragüense, al grano. Hoy vamos a ir al grano. Amén. Por esa razón, hermanos, los medios de comunicación hoy, Facebook, YouTube, cualquier plataforma digital, censuran ciertas palabras, porque para ellos esas palabras no son adecuadas, porque ofende a una comunidad, porque ofende a un sector de personas. Entonces dicen, esas palabras tienen que ser censuradas. Hay videos, hay cosas que se van a censurar solo porque usaste palabras correctas, palabras normales. Pero las plataformas tratan de privar a un cierto grupo de personas para que esas cosas no se digan, para que no ofenda a una comunidad. Esas son las políticas que usan ellos. Pero hablemos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, muchos predicadores tratan de usar otras palabras para no ir directamente a lo que quieren decir, redundan sobre el tema y a veces terminan diciendo una cosa y que las personas no lo entienden a su totalidad, sino que hay otras interpretaciones porque la persona no fue directa. Inclusive los miembros de la iglesia a veces no les gusta llamar las cosas por su nombre. Y nos metemos en
en esa situación donde nos cuesta decir las cosas tal como son. Tenemos que aprender, porque esto es muy bíblico y hoy lo vamos a aprender. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un recorrido en el Nuevo Testamento, vamos a hacer un recorrido y vamos a usar varios versículos de la Biblia para examinarlos, analizar, estudiar y ver cómo Jesús, cómo los apóstoles llamaban las cosas. ¿Estamos aquí? Entonces, miremos las declaraciones de Jesús. Vamos a ver 8 declaraciones de Jesús. Número 1, vamos a ir a Mateo 7, versículo 6, que ya lo leímos, lo volvemos a leer. Mateo 7, 6. Dice el Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando Jesús habla no deis lo santo a los perros, lo santo probablemente se refería al sacrificio que sobraba después de la ofrenda que le hacían al Señor. Recuerdan que al Señor se le quemaban ofrendas y siempre sobraba carne de lo sacrificado. De esa carne comían los sacerdotes, comía el pueblo. Habían restricciones, por supuesto, no todo el mundo la podía comer, pero se comía de esa carne sacrificada. Probablemente Jesús se está refiriendo a ese sacrificio y dice Jesús: no le den lo santo a los perros, porque los perros se van a comer la carne y no van a saber lo que están comiendo, no van a valorarla. Cuando un israelita y sobre todo un levita, un sacerdote, estaba comiendo lo santo, estaba comiendo el sacrificio, la carne de que había sobrado del sacrificio a Dios, cuando la estaba comiendo, él tenía una conciencia real de lo que estaba comiendo. Él sabía que estaba comiendo lo santo, lo que había sido sacrificado a Dios. Y entonces dice Dios: no se lo den a los perros, porque los perros se lo comen y no saben cómo comerlos, ni saben discernirlo. Escuche bien esto. Pero ¿qué tiene que ver esta declaración de Jesús? Lo que simboliza o significa esto es: lo santo se refiere a la enseñanza de Jesús, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Jesús. Los perros aquí son los judíos que no creían en Jesús, los fariseos. Y Jesús alegóricamente le está diciendo a los fariseos perros. Eso es lo que está diciendo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. No deis mis mandamientos, no deis mis enseñanzas a los fariseos. Es lo que está diciendo. Pero usa una alegoría y pone de ejemplo a los perros, que los compara alegóricamente con los perros. Pero también los compara con los cerdos. Dice: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Las perlas eran muy valiosas para los judíos. Y cuando los judíos se dedicaban a trabajar sobre perlas y almacenar y a vender, tenían que cuidarlas, no podían echarlas a los cerdos porque los cerdos iban a pisotearlas. Los cerdos le puede poner oro, le puede poner perlas preciosas, le puede poner diamantes. Ellos van a pisotear porque no saben discernir lo valioso que hay allí. Entonces dice Jesús: no le den las perlas a los cerdos porque la van a pisotear, no las van a valorar. Igualmente, alegóricamente, los cerdos son los fariseos. Que los fariseos no valoraban la palabra de Dios, no valoraban las enseñanzas de Dios, no valoraban, porque en realidad la Biblia, la palabra de Dios o las enseñanzas de Jesús son una perla preciosa. Pero hay gente que no la sabe valorar, hay gente que no le importa, hay gente que le escucha y por un oído entra, como dicen los ancianos, y por otro oído sale. No les importa. Pues alegóricamente, repito, Jesús está diciéndole a los fariseos: perros y cerdos. Cuando usted quiere comparar hoy a algo, a una persona en una situación, yo estoy seguro que no va a usar los animales muchas veces. Usted usará cualquier otro ejemplo, menos los perros ni los cerdos. Pero Jesús lo hizo. ¿Estamos ahí? Declaración número 2. Mateo 8, versículo 22.
Mateo 8, versículo 22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso dice Mateo 8, 22. Escucha, hermano. Un joven quiere seguir a Jesús. Usted lee el contexto de ese pasaje y va a encontrar que un joven quiere seguir a Jesús. Pero ese joven le dice: Señor, yo te seguiré, pero espera por favor que vaya a enterrar a mi padre, porque mi padre ha muerto. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, Jesús le está diciendo muertos a las personas que no le conocen. Son muertos espiritualmente, por supuesto. Y que los muertos entierren a los muertos físicos. Los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Y esa declaración de Jesús era muy fuerte. De hecho, decirle a una persona, para los judíos el funeral era mucho más importante de lo que nosotros tenemos hoy. Es decir, nosotros hacemos duelo. Nosotros nos dolemos cuando se nos muere un familiar, pero los judíos guardaban el duelo un año y hacían diversas ceremonias para conservar ese aprecio, mostrar ese amor que tenían por ellos. Los judíos eran exagerados en cuestión de duelo. Y que Jesús le diga esto a esta persona: deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, ven, sígueme y deja que lo entierren ellos. Pero alguien puede decir: pero si es mi padre. Pero Jesús habló muy claro. Sigamos. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. Hoy va a leer mucha Biblia. Mateo 10, 34. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esto quiere decir, hermanos, que recibir a Jesús no siempre significa tranquilidad. Habrá momentos donde habrán incomodidades, inclusive con la misma familia. ¿Cuántas personas hoy en día no los corren de sus hogares solo por recibir a Jesús en su corazón? Matrimonios se disuelven porque tú decides servir al Señor. Pleitos, contiendas por tu fe. Y tantas cosas que se dan por querer servir a Jesús. Pero eso Jesús lo dijo, y se lo dijo a los discípulos: yo no he venido para traer paz. Jesús dijo que Él era la paz. Por supuesto, esta no es una contradicción. Jesús es la paz. Jesús, cuando llega a nuestras vidas, nos da paz, nos da tranquilidad. El Señor dentro de nosotros nos da una vida diferente y nos hace tener paz. Pero eso no significa que tu papá estará en paz porque tú recibiste a Jesús. Eso no significa que tus familiares estarán en paz porque tú recibiste a Jesús. Es muy probable que se enojen contigo. Pero seguir a Jesús requiere no siempre estar tranquilo. A veces habrá problemas serios. El ejemplo de los discípulos de los primeros cristianos: no los querían los romanos ni los judíos a los cristianos. Los odiaban, los perseguían, los mataban, los apedreaban. Hacían cosas duras en contra de los cristianos. Y Jesús ya lo había dicho: yo no les he venido a traer mucha tranquilidad. Oh, ese Jesús tenemos que predicarlo más seguido nosotros. Porque estamos como acostumbrados que ser cristiano, entonces todo mundo nos va a abrazar. Todo mundo nos va a acariciar. Todo mundo nos va a felicitar. Tenemos que irnos sacando esas ideas. Porque no siempre tendremos tranquilidad por causa de servir a Jesús. Él lo dijo. Amén. Vamos a otra cita bíblica del mismo Mateo. Mateo 15, versículo 24 al 28. Mateo capítulo 15, versículo 24 al 28. ¿Lo tenemos? Escuche por favor esto. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Versículo 25.
Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, escucha bien esto, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Escuché a un teólogo decir que cuando Jesús dijo y la comparó con un perrillo, Jesús se estaba refiriendo a esos perros especiales que la gente los cuida, que la gente los atiende bien y que los trata como niños, como hijos. Miren, los judíos odiaban a los perros. ¿Por qué odiaban a los perros? Una vez le dije esto, cuando Dios me dio la oportunidad de ir a España, a los perros los tratan como hijos y hay parejas que no tienen, matrimonios que no tienen hijos por tener perros. Y entonces yo le dije a un pastor, me sorprendió porque yo lo dije tan normal y él se sorprendió y le dije, ¿tú sabías que en la Biblia los judíos odiaban a los perros? Y él se quedó sorprendido, ¿no? Y tuve que enseñarle y mostrarle varios versículos de la Biblia donde los judíos tenían una percepción diferente a como la tenemos nosotros de los perros. No te estoy enseñando que vayas a odiar los perros. Te estoy enseñando un contexto histórico para que podamos entender bien esta historia que estamos leyendo. Para los judíos los perros, hermanos, eran inmundos. Eso está en Éxodo 22:31. Primera de Reyes 21:23. Primero de Reyes 22:38, Segundo de Reyes 9:36, Proverbios 26:11, Mateo 7:6, segunda carta de Pedro 2:24. Todas estas citas bíblicas, amados hermanos, demuestran que los judíos odiaban a los perros y llamar perro a alguien era un insulto. ¿Dónde está eso? Primero de Samuel 17:43, primero de Samuel 24:14, segundo de Samuel 16:9 y también Isaías 56:10 al 11. Llamar perro a un judío o llamar perro a una persona era un insulto. Y lo que Jesús, escuche bien, lo que Jesús está haciendo aquí, amados hermanos, es diciéndole a la mujer básicamente lo siguiente. El pan se le da a los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los judíos. El pan se le da a los hijos, los judíos. No está bien darle el pan a los perrillos. ¿Quiénes eran los perrillos para los judíos? Los gentiles, aquellos que no eran judíos. Muchas expresiones de los judíos eran de perros y los trataban de perro porque así consideraban que los gentiles eran perros, inmundos. Y en esta declaración de Jesús, es una declaración muy fuerte, pero la mujer con aquella fe tremenda le dijo, Señor, pero tú sabes que aún los perrillos gozan de la comida de sus amos, porque de las migajas que caen y que sobran de las personas, los perros comen. Lo que esta mujer estaba tratando de decir era, Señor, yo sé que aún puedo recibir un beneficio, aunque el pan, aunque la palabra, aunque la promesa, aunque todas las cosas están para los judíos, yo creo que todavía puedo recibir algo. La historia la conocen, la Biblia dice que Jesús sanó a la hija y la petición de la mujer fue cumplida. Ese no es el tema es la declaración de Jesús. Cómo Jesús expresa de una manera muy directa la situación de esta mujer. Seguimos. Mateo 19:23. Otra declaración. Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y escuche bien esto: de cierto os digo
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Cómo tratarían la mayoría de los predicadores a los ricos? Y escuche, le voy a dar una explicación muy importante del pasaje. Jesús no está diciendo que ser rico es pecado. Jesús no está diciendo que los ricos se van a perder así tan literal como lo leemos. Jesús expresa esto después de un encuentro con un rico que prefirió su riqueza antes que el reino de Dios. Pues hoy igualmente sucede. Todos los ricos que prefieren su dinero, prefieren sus posesiones, prefieren sus ganancias y prefieren cualquier cosa antes que el reino, pues no se van a salvar. Su dinero no los va a salvar. Amén. Y Jesús lo que está diciendo es: los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son pocos los ricos, son pocos y contados aquellos que ponen su fe en Jesús y aquellos que depositan su fe en Jesús y están dispuestos a seguirle a Jesús. Son pocos. Pero Jesús está afirmando, y una declaración muy fuerte: los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos. Es más fácil, dice Jesús, que pase el camello por el ojo de una aguja. Yo siempre me imaginaba la aguja que mi mamá costuraba. Yo decía, qué comparación más tremenda. Hasta que años después me vine a dar cuenta que la aguja era una puerta en Israel, en Jerusalén. Era una puerta pequeña que con mucha dificultad pasaba una persona a pie, sin carga. Y entonces, hasta entonces me di cuenta que los camellos ahí no podían pasar. Era una puerta muy pequeñita. No podían pasar, era difícil. Entonces dijo que era más fácil que pasar un camello que un rico se salvara. Pero lo que estamos tratando de extraer aquí son las declaraciones fuertes de Jesús. ¿Me están siguiendo? Seguimos. Vamos con Marcos. Ahora vamos a Marcos, al siguiente evangelio. Marcos 9, 42 al 48. Marcos 9, versículo 42 al 48. Escuche acá. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ya me imagino a algunos hermanos de la actualidad diciendo: Jesús, qué declaraciones más fuertes. Versículo 43. Y escucha lo que Jesús dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hoy la gente no quiere que hablemos del infierno, ¿verdad? Porque es un tema que da miedo. Es un tema que hiere la sensibilidad de los niños. Jesús habló y enseñó muy bien acerca del infierno. Seguimos, versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la condición del infierno. Versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tampoco vaya a interpretarlo tan literal y se va a cortar usted el pie y la mano. Pareciera mentira y pareciera broma, pero hubo un rey en la historia que cuando leyó este pasaje se cortó una parte de su cuerpo. Literal. El pasaje no está enseñando que literal usted se vaya a cortar algún miembro de su cuerpo.
Usted dice, las orejas me hacen pecar, escucho más de lo que tengo que escuchar, voy a cortarlas, voy a cerrar el oído. Literal no. Esta mano me hace pecar, es con ella que tomo el licor, tomo los cigarros. No, voy a cortarla porque todo lo que mi mano hace es pecado, voy a cortarla. No. Jesús está diciendo, cualquier cosa que te impide disfrutar de la comunión con Dios, cualquier cosa que es pecado, cualquier cosa que es destructiva para tu vida, corta con ellas. En otras palabras, si mis ojos o se dedican a pecar, a tener lujuria, a hacer cosas que son vanagloria y son pecado, Jesús dice, corta con eso. Corta con esa actitud, corta con esos pensamientos, corta con esas amistades que te están dañando, corta con esas malas influencias, corta con todas aquellas cosas que destruyen tu vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús usa una declaración fuerte. No está diciendo negocie con el pecado, sobre el pecado. No le está diciendo, mire, si usted no se porta así, entonces usted no va a poder entrar a la vida eterna, usted no se va a ir al cielo y lamentablemente usted va a estar en otras condiciones. No, Jesús dijo, es mejor que entres sin esas cosas al reino de los cielos y no que te vayas entero al infierno. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué prefieres? Le dice Jesús a ellos. Ir al cielo con muchas cosas faltantes que te estorban, o ir al infierno entero a quemarte donde el fuego no se apaga. Esa es la declaración de Jesús. ¿Vieron? Dice la gente, Jesús, los mensajes de Jesús eran mensajes de amor. Y Jesús no andaba con esas cosas como los predicadores de hoy que hablan fuerte, que son groseros. No, hay que leer la Biblia. Jesús habló las cosas por su nombre. Amén, hermanos. Pero sigamos con otras dos declaraciones aún más fuertes. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta tampoco es una contradicción. Jesús enseñó a honrar a los padres. Jesús enseñó a respetar a los padres. Jesús no puede contradecir un principio importante de las Escrituras. Lo que Jesús está diciendo, esa palabra aborrecer, en realidad lo que Jesús quiere decir es, cualquier cosa tiene que ser prioridad Dios. Aquel que quiera seguirme, la prioridad suya tiene que ser Jesús. Ni su mamá, ni su suegra, ni sus hijos, ni su abuela, ni su esposa, ni su esposo. Ninguna de las cosas en esta tierra tienen que ser prioridad en nuestra vida. Si tú no tienes como prioridad a Jesús, tú no eres un discípulo de Jesús. ¡Pum! Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque hay gente que sigue a Jesús, pero cuando se pone en juego sus hijos, prefieren seguir a sus hijos que a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús y cuando se pone el matrimonio, prefieren seguir al matrimonio y no a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús, pero cuando se interpone un problema, ellos prefieren abandonar a Jesús para solucionar ese problema, supuestamente. Cualquier persona que haga eso no es un discípulo. Jesús dice, tienes que tener prioridad y yo soy la prioridad. Si yo no soy tu prioridad, dice Jesús, tú no puedes ser mi discípulo.
Pero escuche, eso no es tanto. Jesús dice que aún la propia vida hay que renunciarla a ella con tal de seguirlo a Él. Eso significa que si hay que morir por causa de Jesús, un verdadero discípulo tiene que morir por causa de Jesús. Pablo, Pedro y todos los apóstoles, con excepción de Juan, todos murieron por causa de Jesús. No murieron por andar allá en la rueda Chicago, en el caballito, en la bicicleta, en la moto. Murieron por su fe. Esos eran verdaderos discípulos. Estamos aquí y Jesús dice eso. Si alguien me quiere seguir, entonces renuncia aún a su propia vida para que pueda decir: soy el discípulo del Señor. Lo que Jesús está enseñando es que el que lo sigue tiene que estar comprometido con Él. Seguir a Jesús es compromiso serio. No es farándula, no es venir a la iglesia, hermano, no es venir los domingos acá. Seguir a Jesús es un compromiso eterno, que nada ni nadie debería de apartarnos del Señor, porque deberíamos tenerlo a Él como prioridad. Yo no sé, usted lo sabe y Dios lo sabe, si en su vida Jesús está como prioridad. Juan capítulo 8 versículo 44, hasta ahí vamos a leer este pasaje. Ya no vamos a seguir con más declaraciones de Jesús porque ya se me está poniendo muy parado el pelo. Juan capítulo 8 versículo 44. Agárrese de la silla. Juan 8:44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús afirma y declara que los judíos religiosos que no comprendían la verdad acerca de Él eran hijos del diablo. Sus padres, porque los judíos estaban alabándose que ellos eran hijos de Abraham. El contexto, si usted lee el contexto, va a encontrar donde ellos están peleando. Somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Me imagino Jesús diciendo: si estos fuesen hijos de Abraham, hicieran las obras que hizo Abraham. ¿Saben de quiénes son hijos ustedes? Eso le dijo Jesús a ellos. Son hijos del diablo, porque son unos mentirosos, porque me quieren matar, porque la verdad no está en ustedes. ¿Y saben quién es el padre de todo eso? Es el diablo. Así que no son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios, son hijos del diablo. Ese es un balde de agua fría, pero esas son las palabras que Jesús utilizaba para llamar las cosas por su nombre. ¿Qué le vamos a decir a aquellos religiosos que no se quieren sujetar al Señor? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a restaurar, pero hay que decirles las cosas como son. Porque estamos mal acostumbrados a tratar de omitir las cosas y hacer otras declaraciones para que no se ofenda. Pobrecito, trátelo con amor. Yo creo en la disciplina con amor, pero también creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Hemos leído 8 declaraciones que Jesús hizo llamando las cosas por su nombre. ¿Hay más? Pregunto, ¿hay más? Montones. Pero hasta ahí lo vamos a dejar, porque nos queremos ir a los apóstoles. Queremos dejar las declaraciones de Jesús porque ya vimos 8. Y no vamos a seguir viendo más porque son montones. Pero miremos las declaraciones de los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3.
Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, está hablando Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Versículo 3. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? Pablo en este versículo le está diciendo a la iglesia de Corinto, a los miembros de Corinto, creyentes carnales, niños espirituales que nunca maduraron, nunca crecieron, nunca se afirmaron en el Señor, son carnales. Todavía andan en celos, todavía andan en contiendas, todavía andan en disensiones, todavía andan haciendo cosas del mundo, son carnales. Eso es las palabras que usa Pablo para referirse a la iglesia de Corinto. Pero si el pastor prepara un tema y tiene que hablar de esos creyentes carnales que hay en la iglesia, hay carnales, ya se malinterpreta. El pastor no puede decirle así a los hermanos, o el predicador, olvidémonos del pastor, cualquier predicador. ¿Por qué no? Porque el que anda en celos todavía, el que anda en mentira todavía, el creyente que todavía no vive de acuerdo a la palabra de Dios, es un carnal. No hay otro nombre para él. Filipenses 3:2, ya lo leímos. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros. Aquí ya no está hablando Jesús, está hablando Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En este contexto que acabamos de leer, Pablo se refiere a los maestros judíos que son celosos en el extremo o al extremo, y le llama maestros falsos, le llama perros, y le llama obreros malos, y le llama mutiladores del cuerpo. Esas son las palabras que Pablo utiliza para describir a las personas falsas, a los profetas falsos, a los maestros falsos. Seguimos con Pablo. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. Dice Pablo, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo, en este contexto, si usted lee todo el pasaje, se va a encontrar que estas dos personas, Himeneo y Alejandro, eran personas que le estorbaban a Pablo. Se oponían a la predicación del ministerio de Pablo. Eran un problema para Pablo. Eso de que haya gente en las iglesias, hermanos, que se oponen a los predicadores, eso no es sorprendente. A Pablo se le opusieron estas dos personas, causando divisiones, problemas, metiendo disensión entre los hermanos, metiendo chisme entre los hermanos, con tal de estorbar el ministerio de Pablo. ¿Y sabes qué Pablo hizo? Esta es una declaración que ningún apóstol más lo hizo, ni Jesús lo hizo. Creo que Jesús le dio permiso a Satanás para que zarandeara a Pedro, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, Satanás te va a zarandear porque yo le he dado permiso. Es el único ejemplo que al menos yo recuerdo ahora que Jesús permitió eso. Pero Pablo lo hizo con dos personas, con Himeneo y con Alejandro. Se los entregó al diablo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Acaso los cristianos podemos entregarle al diablo a las personas? ¿Será posible? Lo que significa es que Pablo los expulsó de la iglesia. Los expulsó.
¿Podemos expulsar a la gente que hace malas cosas en la iglesia? Sí, las podemos expulsar. Una vez yo corrí a una persona de la iglesia porque llegaba solo a molestar, a incomodar. Y a otro lo mandé a echar preso porque llegó bolo y estaba ahí interrumpiendo, enamorando a las hermanas, y llamé a la policía y se lo llevaron preso. Hasta ahí yo lo he hecho. Entregárselos al diablo todavía no. Pero Pablo los expulsó de la iglesia de tal manera que quedaran vulnerables y el diablo pudiera hacerle cosas malas a estas personas. Yo no sé el fin de Himeneo, yo no sé el fin de Alejandro. Lo que sí sé es que le fue feo después que los expulsaron de la iglesia, porque Satanás los agarró y no sé en qué pararon. No se habla mucho de ellos en la Biblia, pero Pablo tomó una decisión de expulsarlos para ponerle fin a la influencia y proteger al pueblo de Dios. Hay veces, hermanos, que tenés que hacer esas cosas, porque si tú miras que hay lugares donde te están dañando y hay personas que no te están sirviendo de bendición en la obra de Dios, expulsarlos. Yo sé que eso, lo que nosotros lo hemos querido ir cambiando con el tiempo, pero Pablo llamaba las cosas por su nombre. Estamos acá. Así que estas dos personas cayeron en el control de Satanás. No sé qué pasó. Dejemos a Pablo, por favor, y vámonos a Santiago. De Santiago solo quiero sacar una expresión. ¿Cómo se llama el tema? Excelente. Santiago 4:4. Extraigamos una declaración de Santiago. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemiga contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay remedio, no hay paños tibios, no hay caricias. Si tú te haces llamar cristiano y tienes amistad con el mundo, tienes comportamiento del mundo, eres enemigo de Dios. Eso lo dice Santiago. Y Santiago está expresando y diciendo: son almas adúlteras, porque primero están con el Señor y después van con el diablo. Primero le sirven a Dios, se enamoran de Dios, pero también del diablo. Son adúlteros, sus almas están adulteradas. No podemos tener amistad con el mundo y a la misma vez amistad con Dios. O somos de Dios o somos del mundo, llamando las cosas por su nombre. Dejemos a Santiago. Miremos a Pedro. Vamos a ver una expresión del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, miren, yo pasé anoche buscando y rebatiendo a Pedro. Y en todas sus cartas Pedro está tratando muy bonito a las personas. Me encantan las cartas de Pedro, la paternidad, porque cuando Pedro escribe ya está anciano. Y Pedro está escribiendo y me encanta cómo Pedro está tratando. Y yo digo: Pedro, ¿no tienes una declaración fuerte, Pedro? Y llego al capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Y cuando llego a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y leo el versículo 22. Eso sí está fuerte.
Pedro dice que los que han creído en el Señor y vuelven atrás son como el perro que vomitó y se vuelve a comer el mismo vómito. Entonces dije yo, necesito leer el contexto. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Pedro? Me leí el capítulo 2 entonces y veo que Pedro está hablando de los falsos profetas, de los que se hacen llamar profetas de Dios, de aquellos que no hablan verdad, son personas que andan en mentiras, son creyentes falsos. Y de ellos Pedro dedica el capítulo 2 para describirlos y detalla escalofriantemente lo que le espera a los falsos profetas. Pedro dice que Dios no tuvo misericordia de los ángeles, no tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra, no tuvo misericordia de los primeros habitantes con Noé, no tuvo misericordia de Coré, no tuvo misericordia de tanta gente, pues tampoco lo tendrá de los que se hacen llamar profeta y no lo son. Dios los va a condenar. Pero esas personas, además de haber conocido, además de haber deleitado de la presencia de Dios y de la bendición del reino, volvieron atrás. Entonces Pedro dice, les pasó lo del perro. Ustedes saben que el perro es cochino, porque vomita y se come su vómito. Así le pasa a las personas que disfrutan de Dios por un tiempo y después se regresan. Les pasó lo del perro. Dígale al que está a su lado que no te pase lo del perro. Dejemos a Pedro, ya voy terminando, ya voy aterrizando. Dejemos a Pedro. Observemos a Juan, apóstol Juan, sus declaraciones. Vamos a ver dos versículos importantes. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Dice Juan, ya estamos con Juan, ya dejamos a Pedro, ya dejamos a Santiago, dejamos a Pablo, ahora miremos a Juan. Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Diga conmigo, el que no ama a su hermano no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Punto. No hay remedios, no hay mediación. Jesús lo está diciendo, Juan lo está diciendo. Y Juan declara que hay una diferencia, que hay una manera de reconocer a los hijos de Dios. Y una de las maneras de reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo es que los hijos de Dios practican la justicia y los hijos del diablo practican la injusticia. Pero también los hijos de Dios aman a sus hermanos y los hijos del diablo odian a sus hermanos. Esa es la declaración de Juan, llamando a las cosas por su nombre. Último versículo para terminar. Apocalipsis 22, versículo 15. Apocalipsis 22, versículo 15. Mire lo que usa Juan, porque Apocalipsis lo escribe el mismo Juan. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros acá, Juan utiliza alegóricamente los perros para referirse a los falsos profetas. Los perros estarán afuera cuando venga nuestro Señor Jesús y cuando estemos con Él gozándonos por la eternidad. ¿Saben dónde estarán los perros, los falsos profetas? Afuera. ¿Saben dónde estarán los hechiceros? No tienen otro nombre, son hechiceros, estarán afuera. Los fornicarios no pueden salvarse tampoco. Los idólatras estarán afuera también. Y todos los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Eso lo dice la palabra de Dios. Y eso lo declara Juan. Amados hermanos, para esta generación pecadora
que ha tratado de sustituir las palabras con la intención de no ofender a las demás personas, sabe para esta generación, que le llaman la generación de cristal, que cualquier cosa les ofende. Para estas personas, Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan, para ellos sería lo siguiente: serían unos atrevidos, serían unos jueces, serían unos condenadores y serían unos intolerantes. Si utilizamos las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles, nosotros hoy para predicar, la gente nos va a decir: no juzgue, no condene, predique de amor. Tú no eres quien para decir eso. Los predicadores no deben decir grosería. ¿Y sabe quiénes son los que dicen estas cosas? ¿Me puede ayudar a decirlo? Los mismos cristianos. Nosotros debemos leer más la Biblia para entender mejor y llamar las cosas por su nombre. Dejemos de tratar de decirle a la gente otra cosa. El que no tiene a Jesús, el que no vive para Jesús, se va al infierno y se va a perder. Ese es un mensaje de la Biblia, no es mío. Inclusive el mismo predicador que está aquí, si no vive para Dios, se va al infierno. Ese es el mensaje de la Biblia, no podemos suavizar. Y quiero terminar con una frase de John MacArthur. Me gusta esta frase, me encanta, y se la voy a leer literal. ¿Sabe lo que dice este maestro? No suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Si estas cosas que yo he dicho hoy en esta enseñanza para usted han sido ofensa, oféndase. No me interesa, no me importa. La Biblia le llama a las cosas por su nombre. Y ese es el mensaje de la Biblia. No podemos cambiar el mensaje del evangelio. No podemos cambiar. O somos o no somos. O vivimos o no vivimos. O estamos vivos o estamos muertos. O somos del Señor o no somos del Señor. Dios quiere un pueblo, dice la Biblia, sin mancha, sin arruga. Es una iglesia purificada, lavada por la sangre de Jesús, sin contaminación alguna. Esa es la iglesia de Jesús. Hermanos, hay que decirle la verdad a la gente. Hay que seguir predicando del infierno. Hay que seguir predicando del lago de fuego. Hay que seguir predicando del castigo eterno. Hay que seguir predicando de los juicios de Dios. No cambiemos el mensaje de la Biblia. La gente cree que el mensaje de la Biblia ha cambiado porque los tiempos han cambiado, y que tú no puedes decirle a alguien ahora que se lo va a llevar el diablo porque es una ofensa. Hay que llamar las cosas por su nombre. No las escondamos. No tratemos de obviarlas. No nos tratemos de hacer los sabios, los astutos, los ingenuos. Llame las cosas por su nombre. Diga las cosas como tienen que ser. Con respeto. Sí, hay respeto. De decir la verdad es un respeto. Siempre y cuando las cosas sean como tienen que ser. Que el Dios nos ayude, hermanos, a todos, porque este es un mensaje para todos. Y al que más le ha hablado el Señor y le está hablando es al mismo predicador. Que Dios nos ayude a todos, pero llamemos las cosas por su nombre. Póngase de pie, por favor.